El sol aún no había salido cuando Miguel ajustó su sencillo uniforme y cruzó por primera vez las imponentes puertas de la mansión de los Mendoza. Sus ojos verdes recorrieron los extensos jardines que ahora serían su responsabilidad, mientras su mano derecha, en un gesto automático, tocaba el collar en forma de luna que siempre llevaba consigo. Esa joya era su único vínculo con un pasado nebuloso, una historia que comenzaba en un orfanato y tenía páginas en blanco que aún intentaba llenar. El rocío de la mañana humedecía el césped bien cortado y el aroma de las rosas recién abiertas llenaba el aire. Miguel respiró profundamente, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. A los 25 años, después de trabajar en diversos lugares, finalmente había conseguido una oportunidad que prometía estabilidad. El jardín de la mansión era famoso en todo el barrio elegante de Polanco, en la Ciudad de México, y mantener su belleza sería un desafío a la altura de sus habilidades. Sus pensamientos fueron interrumpidos por pasos firmes que resonaban en el camino de piedras. Javier, el mayordomo de la mansión, se acercaba con su habitual expresión austera. Alto, siempre impecablemente vestido con su traje oscuro, el hombre de mediana edad llevaba un aura de autoridad que hacía que los demás empleados se encogieran en su presencia. ¿Así que tú eres el nuevo jardinero? La voz de Javier sonó más como una acusación que como una pregunta. Sus ojos recorrieron a Miguel de arriba abajo, deteniéndose por un momento en el collar que el joven usaba. Espero que estés consciente de que el señor Alberto Mendoza no acepta menos que la perfección en su propiedad. Miguel asintió, manteniendo la postura serena que había desarrollado a lo largo de los años en el orfanato. Pueden confiar en mí, tengo experiencia y dedicación para mantener este jardín impecable. El mayordomo entrecerró los ojos, su expresión dejando clara su incredulidad. Ya veremos. Por ahora, concéntrate en los rosales. Lasra. Carmen es particularmente exigente con ellos. Un solo error y... dejó la frase en el aire, como una amenaza velada. Las semanas siguientes demostraron que la desconfianza de Javier era infundada. Miguel se dedicaba al trabajo con una pasión que iba más allá del profesionalismo. Cada cantero, cada planta recibía atención meticulosa. Los rosales, en especial, florecían como nunca, y los comentarios positivos de los visitantes no pasaron desapercibidos. Sin embargo, el éxito de Miguel solo parecía aumentar la hostilidad de Javier. El mayordomo supervisaba cada movimiento del jardinero, criticando incluso los más mínimos detalles. Los bordes del césped están irregulares, decía un día. Las hojas secas no fueron recogidas adecuadamente, se quejaba en otro. Fue en una tarde particularmente difícil que Alberto Mendoza, el propietario de la mansión, notó por primera vez al joven jardinero. El empresario, conocido por su postura seria y reservada, observaba desde el balcón mientras Miguel podaba cuidadosamente un arbusto ornamental. Había algo familiar en ese muchacho, algo que lo intrigaba, pero no podía definir exactamente qué. «Señor, necesita ver esto». La voz de Javier cortó sus pensamientos. El mayordomo se acercó rápidamente, señalando algunas flores marchitas en un cantero distante. «Es inadmisible tal descuido». Alberto levantó la mano, silenciando al mayordomo. Sus ojos seguían fijos en Miguel, que ahora se dedicaba a regar algunas plantas con extremo cuidado. El collar en forma de luna que el joven usaba reflejó la luz del sol, capturando su atención. Por un momento, un recuerdo antiguo y doloroso amenazó con emerger, pero lo apartó. «Déjalo trabajar, Javier», dijo finalmente, su voz firme, no dejando espacio para argumentaciones. El jardín nunca ha estado tan bien cuidado. Por la noche, solo en su habitación en la parte trasera de la mansión, Miguel contemplaba el collar que era su único vínculo con el pasado. Las palabras grabadas en su reverso, «Para mi pequeño guerrero», eran un misterio que lo atormentaba desde que tenía memoria. En el orfanato, solo le dijeron que fue encontrado en un parque, usando ese collar. El sonido de la lluvia comenzando a caer trajo a Miguel de vuelta al presente. Una tormenta se acercaba y sabía que el día siguiente sería desafiante.
Necesitaría proteger las plantas más delicadas y verificar el drenaje de los canteros. Pero algo en su interior le decía que esa tormenta traería más que solo agua. Traería cambios que transformarían su vida para siempre. Acostado en su cama sencilla, Miguel no podría imaginar que, algunos pisos arriba, en la suite principal de la mansión, Alberto Mendoza también estaba despierto, perturbado por recuerdos antiguos que el collar del jardinero había despertado. El empresario rebuscaba en un cajón cerrado con llave, sus manos temblando levemente al tocar una fotografía antigua de un niño sonriente, usando un collar idéntico al de Miguel. La tormenta que se había anunciado la noche anterior se desató sobre la Ciudad de México con una fuerza inesperada. Miguel despertó antes de la alarma, preocupado por el jardín al que tanta dedicación mostraba. A través de la ventana de su habitación, veía los relámpagos cortar el cielo aún oscuro, iluminando los árboles que se doblaban bajo la fuerza del viento. Sin importarle la lluvia que empapaba sus ropas, corrió hacia los canteros más vulnerables. Las rosas, orgullo de la señora Carmen, necesitaban protección inmediata. Con movimientos ágiles y precisos, comenzó a instalar las protecciones de plástico que había preparado para emergencias como aquella. Sus manos trabajaban rápidamente, mientras la tormenta aumentaba en intensidad. ¿Qué crees que estás haciendo? La voz cortante de Javier sonó por encima del ruido de la lluvia. El mayordomo estaba parado en el balcón, protegido por un gran paraguas negro. «Estás enlodando todo el camino. Esto es inadmisible». Miguel respiró profundo, controlando la frustración que comenzaba a crecer. «Señor Javier, si no protegemos las plantas ahora, perderemos la mitad del jardín. La fuerza de esta lluvia». «No me interesa», interrumpió Javier, bajando los escalones del balcón. «Estás transformando el jardín en un sitio de construcción. El señor Alberto se enfurecerá cuando vea este desastre». Otros empleados de la mansión, atraídos por la discusión, observaban la escena a través de las ventanas. Miguel continuó su trabajo, ignorando las protestas cada vez más exaltadas del mayordomo. Las gotas de lluvia se mezclaban con el sudor en su rostro y su uniforme estaba completamente empapado. «Detente inmediatamente», ordenó Javier, acercándose peligrosamente. «Estás desobedeciendo mis órdenes directas». Fue en ese momento que un coche negro atravesó los portones de la mansión. Alberto Mendoza regresaba más temprano de una reunión, cancelada debido a la tormenta. Observó la escena que se desarrollaba en su jardín. El joven jardinero, empapado, luchando por proteger las plantas, mientras su mayordomo, aparentemente más preocupado por las apariencias que por el bienestar del jardín, lo reprendía. «¿Qué está pasando aquí?». La voz grave de Alberto silenció a todos. Se acercó, protegido por un paraguas traído por el chofer. «Señor Alberto». Javier se adelantó ajustando su postura. «Este muchacho está haciendo un verdadero desastre en el jardín, desobedeciendo mis instrucciones directas y...». «Estoy viendo exactamente lo que está haciendo», interrumpió Alberto, sus ojos fijos en Miguel. «Está salvando nuestras plantas de ser destruidas por la tormenta». El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de la lluvia. Javier parecía haber perdido el habla, mientras Miguel continuaba su trabajo, ahora con movimientos más contenidos. «Miguel, ¿no es así?». Alberto se acercó al jardinero. «Explícame lo que estás haciendo». Con respeto y profesionalismo, Miguel detalló las medidas que estaba tomando para proteger el jardín. Habló sobre las diferentes necesidades de cada especie de planta, sobre cómo el exceso de agua podría dañar las raíces más sensibles y sobre el sistema de drenaje de emergencia que estaba implementando. Alberto escuchaba atentamente, impresionado no solo con el conocimiento técnico del muchacho, sino con su dedicación. Sus ojos, sin embargo, fueron nuevamente atraídos hacia el collar en forma de luna que, incluso bajo la lluvia, parecía brillar en el cuello del jardinero. Una sensación extraña, mezcla de déjà vu e inquietud, se apoderó de él. «Javier». Alberto se volvió hacia el mayordomo, su voz asumiendo un tono más severo. «A partir de hoy, Miguel tendrá total autonomía para tomar las decisiones necesarias relacionadas con el jardín.
¿Está claro? Pero, señor... Javier intentó protestar. ¿Está claro?, repitió Alberto, en un tono que no admitía contestación. El mayordomo asintió rígidamente y se retiró hacia el interior de la mansión, su postura rígida denunciando su contrariedad. Alberto permaneció unos momentos más, observando a Miguel trabajar. Había algo en ese muchacho, algo más allá de su dedicación al trabajo, que lo intrigaba profundamente. «Buen trabajo, Miguel», dijo finalmente, volviéndose para entrar. «Continúa así». Mientras caminaba hacia la mansión, Alberto no podía quitarse de la cabeza la imagen del collar. Era idéntico al que su hijo usaba el día que desapareció, 15 años atrás. La coincidencia era demasiado perturbadora para ser ignorada. En su despacho, abrió nuevamente el cajón donde guardaba los recuerdos más dolorosos de su pasado. La foto de su hijo pequeño, sonriendo con el mismo collar en forma de luna, parecía ahora guardar un nuevo significado. La tormenta continuó por horas, pero el jardín resistió, protegido por los cuidados de Miguel. Lo que nadie podría prever era que aquella mañana lluviosa había plantado las semillas de un descubrimiento que cambiaría para siempre la vida de todos en la mansión de los Mendoza. En la semana que siguió a la tormenta, un cambio sutil se apoderó de la mansión de los Mendoza. Alberto comenzó a hacer visitas frecuentes al jardín, observando el trabajo de Miguel con un interés que iba más allá de la mera supervisión. Sus ojos siempre encontraban el collar en forma de luna, y cada vez que esto sucedía, su corazón se aceleraba con una mezcla de esperanza y temor. Carmen, su esposa, notó el cambio en el comportamiento de su marido. Después de años de matrimonio, conocía cada matiz de sus expresiones, cada variación en su humor. Durante el desayuno, mientras Alberto observaba el jardín a través de la ventana del comedor, decidió romper el silencio que se había instalado entre ellos. «Ya has pasado mucho tiempo observando el jardín últimamente», comentó, su voz suave cargada de una nota de curiosidad. «¿Hay algo que debería saber?» Alberto dudó, sus dedos tamborileando levemente en la taza de café. «¿Has notado el collar que usa el nuevo jardinero?», preguntó finalmente, sus ojos encontrándose con los de su esposa. Carmen sintió que su corazón fallaba un latido. Claro que lo había notado. ¿Cómo podría no notar algo tan similar al último recuerdo que tenían de su hijo? «Alberto», su voz tembló levemente, «no podemos hacernos ilusiones, ya hemos pasado por esto antes. Esta vez es diferente». Alberto se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si las paredes pudieran escuchar. «No es solo el collar. Hay algo en él, Carmen, algo familiar, sus gestos, su manera de sonreír». «Por favor», Carmen interrumpió, sus manos apretando la servilleta con fuerza. «No puedo pasar por ese dolor nuevamente. Todas las veces que pensamos haber encontrado una pista». Alberto se levantó de su silla y caminó hasta su esposa, arrodillándose a su lado. «Ya contraté a un investigador privado», confesó. «Está verificando el historial del orfanato donde Miguel creció». Carmen cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con caer. Los recuerdos de aquella tarde fatídica, de su padre. Después, el caos, los gritos, Alberto herido y su hijo, desaparecido. Afuera, ajeno a la conversación que ocurría dentro de la mansión, Miguel podaba cuidadosamente los arbustos que rodeaban la fuente principal. Desde el día de la tormenta, sentía las miradas del señor, Alberto sobre él, pero no lograba descifrar su significado. Javier también lo observaba, pero con una mirada diferente, cargada de una hostilidad mal disimulada. «Usted está diferente desde que ese muchacho llegó», Javier comentó con Alberto más tarde ese día, mientras servía café en el despacho. «Si me permite la osadía, se está involucrando demasiado». Alberto levantó los ojos de los documentos que analizaba. «No recuerdo haber pedido tu opinión». «Javier». El mayordomo retrocedió un paso, pero no se dejó intimidar. «Trabajo para esta familia desde hace 20 años. Señor, vi cuánto sufrieron con la desaparición del joven Daniel. No quiero verlos pasar por eso nuevamente».
Es precisamente por trabajar aquí durante tanto tiempo que deberías saber cuál es tu lugar, respondió Alberto fríamente. Ahora, si puedes dejarnos a solas. Javier salió del despacho con pasos rígidos, su mente trabajando furiosamente. Sabía más de lo que demostraba, mucho más. Observó por la ventana mientras Miguel trabajaba en el jardín, su collar brillando bajo el sol de la tarde. Una sonrisa enigmática surgió en sus labios. Esa noche, después de que todos se retiraran, Alberto permaneció en su despacho. Esa noche, después de que todos se retiraran, Alberto permaneció en su despacho, examinando antiguas fotografías y documentos. El informe preliminar del investigador privado traía información intrigante. Miguel había sido encontrado en un parque de la zona sur de la Ciudad de México, no muy lejos de donde Daniel había desaparecido. La fecha aproximada coincidía, y estaba el collar. Un ruido en el pasillo le hizo levantar la cabeza. A través de la rendija de la puerta, vio a Javier caminando silenciosamente, llevando algo en sus manos. El mayordomo entró en su habitación, ubicada en un ala distante de la mansión, y cerró la puerta con cuidado. Alberto volvió su atención a los documentos, pero su mente divagaba. 15 años de búsqueda, de esperanzas frustradas, de pistas falsas. ¿Sería posible que su hijo hubiera estado tan cerca todo este tiempo? ¿Y por qué Javier parecía tan perturbado con su acercamiento a Miguel? La mansión de los Mendoza guardaba secretos entre sus paredes centenarias. Secretos que, como semillas dormidas, aguardaban el momento adecuado para brotar. Y ese momento estaba más cerca de lo que cualquiera podría imaginar. La mañana del domingo amaneció con una neblina suave cubriendo los jardines de la mansión. Miguel, aún siendo su día libre, estaba inclinado sobre un cantero de orquídeas raras, regalo que Alberto había traído de un viaje reciente. Sus manos hábiles trabajaban con delicadeza, mientras su mente vagaba entre los cambios sutiles que percibía a su alrededor. El señor Alberto ahora se empeñaba en conversar con él diariamente, demostrando un interés genuino que iba más allá de las flores y plantas. Preguntaba sobre su vida en el orfanato, sus sueños, sus recuerdos más antiguos. Miguel se sentía simultáneamente halagado e intrigado con tanta atención. ¿Siempre has tenido ese collar? La pregunta de Alberto, hecha el día anterior, aún resonaba en su mente. Había algo en el tono de voz del patrón, una mezcla de ansiedad y esperanza, que lo había dejado inquieto. «Desde que tengo memoria, señor», había respondido, tocando instintivamente la luna plateada. Las cuidadoras del orfanato decían que lo llevaba puesto cuando me encontraron. Un movimiento en el balcón llamó su atención. Carmen Mendoza lo observaba con una expresión que él no lograba descifrar. En los últimos días, la señora de la casa también había comenzado a aparecer más en el jardín, siempre con una mirada distante y melancólica. «Son hermosas, ¿verdad?». Carmen se acercó sorprendiendo a Miguel. Era la primera vez que ella le dirigía la palabra directamente. «Las orquídeas siempre fueron mis preferidas. ¿Sabías?». «Mi hijo», vaciló, su voz fallando levemente. Solía decir que parecían mariposas coloridas. Miguel sintió algo extraño en el pecho, como si una cuerda invisible se apretara alrededor de su corazón. «Yo no sabía que usted tenía un hijo», comentó suavemente. Carmen sonrió, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Tenemos un hijo», corrigió ella, en presente. «Él no está con nosotros desde hace mucho tiempo, pero nunca dejó de ser nuestro hijo». Del otro lado del jardín, a través de una de las ventanas de la mansión, Javier observaba la interacción con una expresión sombría. En sus manos sostenía un sobre amarillento, gastado por el tiempo. Sus manos temblaban levemente mientras lo abría, revelando antiguas fotografías y documentos. «No puede ser así», murmuró para sí mismo, guardando rápidamente el sobre al oír pasos acercándose. Alberto había contratado más empleados para auxiliar a Miguel en el jardín, permitiendo que el joven asumiera responsabilidades más importantes. Poco a poco, comenzó a participar en reuniones sobre el paisajismo de la propiedad, sorprendiendo a todos con su conocimiento y sus ideas innovadoras. «Tiene tu mirada»,
Carmen comentó con Alberto una noche, mientras observaban a Miguel explicando a los nuevos ayudantes sobre el sistema de riego. Ese mismo brillo determinado que tú tienes cuando estás apasionado por un proyecto. Alberto abrazó a su esposa, sintiendo su corazón acelerarse. El investigador privado había encontrado más información sobre el día en que Miguel fue encontrado. Demasiadas coincidencias para ser ignoradas. Detalles que encajaban como piezas de un rompecabezas incompleto desde hacía mucho tiempo. Necesitamos estar seguros, susurró él. No podemos simplemente... Yo ya lo sé, interrumpió Carmen, su voz entrecortada. Mi corazón de madre ya lo sabe, pero tienes razón. Necesitamos estar seguros. Esa noche, mientras la mansión dormía, Miguel soñó. En su sueño, era un niño pequeño, corriendo por un parque soleado. Había un hombre sonriéndole, extendiéndole un regalo, un collar en forma de luna. Para mi pequeño guerrero, decía el hombre, pero su rostro estaba envuelto en sombras. Despertó sobresaltado, sus manos automáticamente buscando el collar. Las palabras del sueño eran las mismas grabadas en el reverso de la luna plateada. Palabras que siempre había considerado solo una coincidencia sin significado. Ahora, por primera vez, comenzaba a cuestionarse si había más en su historia de lo que siempre había creído. Fuera de su habitación, Javier caminaba silenciosamente por los pasillos de la mansión, cargando sus propios secretos y remordimientos. El pasado, que tanto se había esforzado por mantener enterrado, amenazaba con salir a la luz, y cuando eso sucediera, nada en la mansión de los Mendoza sería como antes. El despacho de Alberto estaba sumido en la penumbra del final de la tarde, cuando el investigador privado, Ramírez, llegó con una carpeta gruesa bajo el brazo. Su rostro normalmente impasible mostraba una agitación inusual. Alberto despidió a Javier, quien reluctantemente dejó la sala, lanzando una mirada demorada a la carpeta en manos del investigador. «Encontré algo, señor Mendoza», comenzó Ramírez, esparciendo documentos sobre el escritorio de caoba. El orfanato donde Miguel creció mantenía un registro detallado de las circunstancias en que cada niño llegaba. En su caso, hay una peculiaridad interesante. Alberto se inclinó sobre los papeles, su corazón latiendo más fuerte. ¿Qué peculiaridad? La fecha y el lugar donde lo encontraron coinciden exactamente con la desaparición de su hijo, pero hay más. Ramírez sacó una fotografía antigua. Esta es la trabajadora social que lo encontró. Aún está viva y accedió a hablar con nosotros. En la mansión, mientras esta conversación ocurría, Miguel experimentaba su propia revelación. Durante la organización del depósito de herramientas, encontró una caja antigua con fotografías. Entre ellas, una llamó su atención. Mostraba la mansión años atrás, y en ella, un niño pequeño usando un collar idéntico al suyo jugaba cerca de la fuente. «Veo que encontraste algo interesante». La voz de Carmen lo sorprendió. Ella estaba parada en la puerta del depósito, sus ojos fijos en la fotografía en manos de Miguel. «Señora, disculpe, no debería estar hurgando». «No te disculpes». Ella se acercó, tomando la foto en sus manos temblorosas. «Este es Daniel, nuestro hijo. Tenía 5 años cuando esta foto fue tomada. Una semana después...» Su voz falló. Miguel sintió una conexión inexplicable con la imagen. «El collar», murmuró, tocando el suyo propio. «Es igual». «Sí». Carmen sonrió a través de las lágrimas que comenzaban a formarse. «Alberto mandó hacerlo especialmente para él. Para mi pequeño guerrero, está grabado en el reverso, exactamente como el mío», Miguel completó, su voz apenas un susurro. El momento fue interrumpido por pasos apresurados. Javier apareció en la puerta, su rostro normalmente controlado, mostrando una agitación inusual. «Señora, el señor». Esperaba con Ramírez y una señora mayor que Miguel nunca había visto. Carmen entró primero, seguida por Miguel y Javier, quien cerró la puerta tras de sí. «Esta es la Cenare, Lucía». Alberto presentó a la anciana. Era trabajadora social hace 15 años y tiene algo importante que contarnos. Lucía miró directamente a Miguel,
sus ojos bondadosos empañados. Recuerdo perfectamente el día que te encontré en el parque, un niño asustado, aferrado a un collar en forma de luna. No hablabas mucho, solo repetías que querías a tu papá. Miguel sintió que el mundo giraba. Fragmentos de recuerdos, como piezas sueltas de un rompecabezas, comenzaban a encajar en su mente. El parque soleado de sus sueños, el hombre sin rostro, el collar. «Hay algo más», intervino Ramírez, sacando un sobre de su carpeta. «Ya hicimos una prueba de ADN con una muestra que recolectamos discretamente. El resultado...» «¡No!». La voz de Javier cortó el aire como un trueno. Todos se volvieron sorprendidos por su explosión. El mayordomo estaba pálido, sus manos temblando visiblemente. «No pueden hacer esto. Ustedes no entienden». «¿Qué es lo que no entendemos, Javier?». Alberto se levantó, su voz cargada de autoridad. «¿Qué sabes tú sobre todo esto?». El mayordomo miró a cada rostro en la sala, como un animal acorralado. Sus ojos se detuvieron en Miguel, y algo en su expresión cambió. Era como si un peso invisible hubiera sido colocado sobre sus hombros. «Yo lo sabía», confesó finalmente, su voz casi inaudible. «Siempre supe quién era él. Desde el primer día que llegó aquí con ese collar, supe que era el joven Daniel». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se cubrió la boca con las manos. Alberto dio un paso amenazador hacia el mayordomo. «¿Y Miguel?». Miguel permaneció inmóvil, sintiendo el peso de 15 años de misterio desplomándose sobre sus hombros. La verdad, tan largamente enterrada, finalmente comenzaba a emerger en la mansión de los Mendoza, trayendo consigo promesas de redención y el peso de secretos guardados durante mucho tiempo. El silencio que dominaba la biblioteca era denso, casi palpable. Las palabras de Javier aún resonaban en las paredes, como si la propia mansión quisiera preservar ese momento crucial. Alberto fue el primero en reaccionar, su voz controlada, apenas disimulando la tormenta de emociones que lo consumía. «Explícate, Javier, ahora». El mayordomo se hundió en un sillón cercano, pareciendo envejecer años en cuestión de segundos. Sus manos, siempre firmes y precisas, ahora temblaban visiblemente mientras sacaba un sobre amarillento del bolsillo interior de su saco. «Yo trabajaba aquí hacía 5 años cuando todo sucedió», comenzó él, su voz baja pero audible. «En esa época yo tenía deudas, problemas. Fui contactado por personas que sabían de la fortuna de la familia Mendoza». Carmen se acercó a Miguel instintivamente, como si quisiera protegerlo, incluso después de tantos años. El joven permanecía de pie, inmóvil, absorbiendo cada palabra con una mezcla de fascinación y horror. «Mi papel era solo informar sobre la rutina de la familia», continuó Javier, evitando mirar directamente a cualquiera de los presentes. «Nunca imaginé que ellos planeaban». Su voz falló. «Continúa», ordenó Alberto, los nudillos blancos de tanto apretar el borde del escritorio. «Cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. Intenté impedirlo, pero...». Javier levantó los ojos, encontrando la mirada de Miguel por primera vez. «Cuando supe que te habían encontrado y llevado a un orfanato, pensé en contarlo todo, pero el miedo me consumió durante años». «¿Y cuando llegué aquí?», preguntó Miguel, su voz sorprendentemente firme. «¿Por qué seguiste callado?». «Al principio pensé que era solo coincidencia», respondió Javier, «pero entonces vi el collar, noté las similitudes. Cada día que pasaba, se volvía más difícil revelar la verdad. ¿Cómo podría admitir que pasé 15 años guardando ese secreto?». Lucía, la trabajadora social, que había permanecido en silencio hasta entonces, carraspeó suavemente. «La prueba de ADN lo confirma todo», dijo ella, mirando con compasión a todos los presentes. «Miguel es, sin duda, Daniel Mendoza». La revelación, aunque ya era esperada, golpeó a todos como una ola. Carmen dejó escapar un sollozo contenido, mientras Alberto cerraba los ojos, como si necesitara un momento para procesar la confirmación de sus sospechas. Miguel, o Daniel, sintió que sus piernas flaqueaban. Años de preguntas sin respuesta, de noches en vela imaginando su origen,
de sueños confusos con rostros que no podía reconocer, todo comenzaba a cobrar sentido. ¿Por qué el collar?, preguntó repentinamente, su voz entrecortada. ¿Por qué dejaron que lo conservara? No pudieron quitártelo, explicó Lucía suavemente. Aun siendo tan pequeño, lo sostenías con tanta fuerza. Decías que tu padre te lo había dado para protegerte. Alberto se acercó a Miguel lentamente, como si temiera que pudiera desaparecer nuevamente. Con manos temblorosas, sacó del bolsillo un papel doblado, la copia de la prueba de ADN que confirmaba lo que sus corazones ya sabían. «Hijo», dijo él, la palabra cargada de 15 años de añoranza y amor contenido. «Mi pequeño guerrero». El momento fue interrumpido por un movimiento brusco de Javier, que se levantó súbitamente. «Hay más», dijo él, su voz cargada de urgencia. «Mucho más que necesitan saber, sobre aquel día, sobre los verdaderos responsables». «Basta por hoy», interrumpió Carmen, demostrando una fuerza que sorprendió a todos. «Mi hijo ha vuelto a casa. El resto puede esperar hasta mañana». Miguel miró a la que ahora sabía que era su madre, luego a su padre, y finalmente al collar que siempre lo había acompañado. Ya no eran extraños unidos por coincidencias, sino una familia separada por el destino y reunida por el mismo objeto que, durante 15 años, guardó la clave de su verdadera identidad. La mansión de los Mendoza, que por tanto tiempo había albergado secretos y dolor, ahora era testigo del inicio de una nueva historia. Una historia de redención, perdón y, sobre todo, del amor que sobrevivió al tiempo y la distancia. La mañana siguiente amaneció diferente en la mansión de los Mendoza. El aire parecía más ligero, como si el peso de 15 años de secretos finalmente se hubiera disipado. Miguel, ahora reconocido como Daniel, despertó en una de las habitaciones principales de la casa, a donde había sido transferido la noche anterior, ante la insistencia de Carmen que fue imposible de rechazar. La habitación, mantenida intacta durante todos esos años, contaba la historia de una infancia interrumpida, juguetes cuidadosamente preservados, fotografías en marcos plateados y un pequeño uniforme escolar colgado en el armario, recuerdos congelados en el tiempo que ahora cobraban nueva vida. ¿Puedo entrar?, la voz suave de Carmen sonó después de un leve golpe en la puerta. Llevaba una bandeja con el desayuno, sus ojos aún húmedos, como si temiera que todo no fuera más que un sueño. «Claro, mamá», respondió él, la palabra aún extraña en su lengua, pero cargada de un sentimiento profundo que comenzaba a despertar en su corazón. Carmen colocó la bandeja sobre una mesa cercana y se sentó en el borde de la cama. Sus dedos instintivamente fueron a arreglar el cabello de su hijo, un gesto maternal que había esperado 15 años para repetir. «Tu padre está en el despacho con el investigador Ramírez», comentó ella, tratando de mantener la voz firme. «Javier está siendo interrogado sobre todo lo que sucedió». En el despacho, la atmósfera era tensa. Alberto, normalmente controlado, apenas podía contener su indignación mientras Javier revelaba los últimos detalles de su participación en los eventos del pasado. «Los hombres que me contactaron», explicaba el mayordomo, su voz cargada de remordimiento, formaban parte de una organización que se enfocaba en grandes fortunas. Tenían información sobre varias familias importantes de la Ciudad de México. Ramírez tomaba notas furiosamente, ocasionalmente haciendo preguntas puntuales. Alberto permanecía de pie, junto a la ventana, su mirada alternando entre el jardín, donde tantas veces había observado a su hijo sin saberlo, y el hombre que ahora confesaba su participación en años de sufrimiento. En la habitación, Miguel, Daniel, intentaba procesar su nueva realidad. «¿Cómo era yo?», preguntó repentinamente a Carmen. «Antes de... ya sabes». Carmen sonrió, sus manos encontrando un álbum de fotografías que siempre había mantenido cerca. «Eras lleno de energía, siempre corriendo por el jardín. Adorabas las historias de aventuras y vivías diciendo que cuando crecieras serías un explorador famoso». Las páginas del álbum revelaban momentos congelados en el tiempo. Un niño sonriente en su primera bicicleta, abrazado con sus padres en una playa, soplando velas de cumpleaños,
Cada imagen era una pieza del rompecabezas de su identidad perdida. Y esto, Carmen señaló una foto específica, fue cuando tu padre te dio el collar. No te lo quitaste más. Decías que era tu amuleto de la suerte. Miguel tocó el collar en su cuello, sintiendo cómo su significado se transformaba completamente. Ya no era solo una reliquia misteriosa de su pasado, sino un símbolo tangible de su pertenencia, de su verdadera identidad. Al final de la tarde, Alberto reunió a la familia en el jardín, cerca de los rosales que su hijo había cuidado con tanto cariño, sin saber que eran los mismos que solía admirar en su infancia. A partir de hoy, anunció él, su voz entrecortada pero decidida, comenzamos una nueva etapa. Daniel ha vuelto, y aunque no podemos recuperar los años perdidos, podemos construir nuestro futuro juntos. Carmen entrelazó sus dedos con los de su marido, mientras su hijo, ahora un hombre formado, observaba el jardín con nuevos ojos. Las flores que había cultivado con tanto cuidado parecían más vibrantes, como si celebraran el retorno de su antiguo admirador. «Hay algo que necesito hacer», dijo Miguel Daniel, levantándose. Con pasos decididos, caminó hasta la pequeña habitación en la parte trasera de la mansión donde había vivido como jardinero. Allí comenzó a recoger sus pertenencias, ya no como un empleado, sino como el hijo que finalmente regresaba a su hogar. La mansión de los Mendoza, que por tanto tiempo había sido solo su lugar de trabajo, ahora se revelaba como su verdadero hogar. Las paredes que guardaron secretos durante 15 años ahora eran testigos del inicio de una nueva historia. Una historia de redención, reconexión y, sobre todo, de amor. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, una familia hace mucho separada comenzaba a reconstruir sus lazos, demostrando que algunos vínculos son demasiado fuertes para ser rotos por el tiempo o la distancia. En las semanas que siguieron a la revelación, la mansión de los Mendoza vivió una transformación profunda. El aire antes cargado de melancolía dio paso a una atmósfera de renovación y esperanza. Miguel, ahora reconocido como Daniel, enfrentaba el desafío de reconciliar sus dos identidades, el jardinero dedicado y el hijo largo tiempo perdido. Una mañana, Daniel despertó temprano y se dirigió al jardín, como hacía todos los días desde que llegó a la mansión. Esta vez, sin embargo, no llevaba herramientas de jardinería, sino una taza de café. Se sentó cerca de la fuente, observando el amanecer teñir el cielo de tonos rosados y dorados. Alberto lo encontró allí, momentos después. Sin decir una palabra, se sentó al lado de su hijo. Por algunos minutos, padre e hijo permanecieron en silencio, contemplando el jardín que, irónicamente, había sido el vínculo invisible entre ellos durante tanto tiempo. «¿Sabes?», Alberto comenzó, su voz suave rompiendo el silencio de la mañana. «Cuando eras pequeño, solíamos sentarnos aquí todas las mañanas. Te encantaba observar a los pájaros llegando a beber agua en la fuente». Daniel sonrió, un fragmento de memoria surgiendo en su mente. «Recuerdo vagamente. Había un cardenal que siempre venía, ¿no es así?». Alberto asintió emocionado. «Exactamente. Lo llamabas Señor Rojo». Mientras conversaban, Carmen los observaba desde el balcón, su corazón rebosante de alegría al ver a padre e hijo reconectándose. Sostenía en sus manos los resultados de la investigación llevada a cabo por Ramírez. La verdad completa sobre el secuestro de Daniel había sido revelada, y los responsables estaban siendo procesados. Javier, que había cooperado íntegramente con las autoridades, estaba bajo custodia, esperando juicio. Su confesión y arrepentimiento sincero pesarían a su favor, pero el peso de sus actos continuaría atormentándolo. Dentro de la mansión, los cambios eran visibles. La habitación de Daniel, antes un santuario intacto, ahora mezclaba elementos de su infancia con aspectos de su vida adulta. Libros sobre botánica compartían espacio con antiguos juguetes, creando un puente entre el pasado y el presente. La empresa de los Mendoza también pasaba por transformaciones. Alberto, inspirado por la pasión de Daniel por la naturaleza, decidió invertir en proyectos de sustentabilidad y conservación ambiental. El conocimiento
y las ideas innovadoras de Daniel resultaron valiosos, y pronto se convirtió en una parte integral de los nuevos emprendimientos de la familia. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el despacho, Alberto sorprendió a Daniel con una propuesta. «Hijo, ¿qué te parece si expandimos los jardines de la mansión, transformarlos en un espacio abierto al público? ¿Un parque botánico?». Los ojos de Daniel brillaron con la idea. «Sería increíble. Podríamos crear secciones educativas, conservar especies raras». Mientras discutían animadamente los planes, Carmen entró en el despacho, cargando una caja antigua. «Encontré esto en el ático», dijo ella, colocando la caja sobre el escritorio. «Son tus dibujos de cuando eras niño, Daniel. Mira, ya dibujabas plantas y jardines en aquella época». Los tres se inclinaron sobre los dibujos infantiles, riendo y emocionándose con los recuerdos que evocaban. Era como si el tiempo perdido estuviera siendo llenado, poco a poco, con nuevos recuerdos y momentos compartidos. A medida que el día llegaba a su fin, la familia se reunió en el balcón, observando la puesta de sol sobre el jardín. Daniel, sintiendo el peso del collar en forma de luna contra su pecho, reflexionó sobre el increíble viaje que lo había traído hasta allí. «¿Saben?», dijo él, rompiendo el silencio contemplativo, «durante años me sentí incompleto, como si una parte de mí estuviera faltando. Ahora entiendo que esa parte siempre estuvo aquí, esperando ser redescubierta». Alberto colocó la mano sobre el hombro de su hijo, mientras Carmen sostenía su mano. En ese momento, las palabras eran innecesarias. El amor que los unía, fortalecido por los años de separación y por la alegría del reencuentro, hablaba por sí solo. Mientras las primeras estrellas comenzaban a salpicar el cielo nocturno, la mansión de los Mendoza se preparaba para un nuevo capítulo. Una historia de redención, perdón y amor incondicional, demostrando que incluso en las circunstancias más improbables, los lazos familiares pueden resistir la prueba del tiempo. El jardín, testigo silencioso de todo el viaje, florecería más vibrante que nunca, simbolizando el renacimiento de una familia que, contra todas las probabilidades, encontró su camino de vuelta a casa.